Carlos. Grabando. Gracias por avisar, chicos. Bien. Entonces, ¿por qué estos valores son exactamente iguales? Tic-toc, 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 tic-toc. ¿Existe la misma probabilidad de que salga uno o cualquier otro? Sí, ahí la respuesta sería, tiene que ver con eso que decís vos, perfecto. Por ahí uno lo que podría decir es que como el dado está balanceado o es un dado legal, todas las caras del dado tienen la misma posibilidad de salir. Entonces, por eso las probabilidades son exactamente iguales, ¿no? Entonces, si yo sé que el dado es legal, es un dado balanceado, eso debería ocurrir así. Bien. ¿Y cómo calculamos? Cuando tenemos una distribución de probabilidad, ¿se acuerdan que la suma de las probabilidades siempre daba 1? Y si yo quiero calcular el promedio, matemáticamente, ¿cómo se llama el promedio de una distribución de probabilidad? Esperanza. Es la esperanza matemática, exacto. Entonces, si yo quisiera calcular, a ver, voy a poner acá la fórmula. El promedio, yo puedo calcular la esperanza matemática de esa variable, y esa esperanza matemática era la sumatoria de x, vamos a poner por su probabilidad de ocurrencia. Entonces, de esa manera calculábamos la esperanza matemática, que era igual al promedio poblacional, digamos. Y debería tener acá el promedio poblacional. Bien, entonces vamos a calcular este valor para poder caracterizar esta distribución y también vamos a calcular su desvío estándar. Vamos a calcular ese. En realidad ese no. Bueno, voy a ponerlo así. En realidad yo que estoy calculando acá. El símbolo correcto sería el sigma, ¿no? Pues estoy calculando el desvío estándar de una distribución de probabilidad. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de distribuciones de probabilidad, yo estoy teorizando, ¿no?, que esta es la estructura de la población? Si yo tuviera la posibilidad de tirar, a ver, sería el equivalente a decir, tengo todos los datos de la población en esta tabla, entonces esa estructura es la estructura de la población. Y por lo tanto, las medidas que calculo con esa estructura poblacional son parámetros y tienen símbolo mu y tienen símbolo sigma. Entonces vamos a calcular entonces esta medida también. La podemos calcular así. ¿Esto se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Bien, no hay preguntas, sigamos. Y esto es por su probabilidad de ocurrencia. Bien. Entonces vamos a calcular estas dos medidas. X por su probabilidad de ocurrencia. Entonces yo podría aquí hacerme una columna que sea X por su probabilidad. Esto es algo que ustedes podrían hacer tranquilos, digamos. Y el resultado es esto. ¿Quién me puede interpretar ese resultado? A ver, por favor, alguien que pueda. ¿Qué significa eso?
¿Alguna pregunta? ¿Hay algún...? En el chat por ahora nada. Nada, nada. No. Estamos muy solos hoy, ¿eh? Está muy concentrado en las otras materias, me parece. Bien. Vamos a entonces calcular también el desvío, la varianza primero. Valor de x menos el promedio. Al cuadrado por su frecuencia. O por su probabilidad, digamos. Bien. Ahí tenemos el... Bien. Y vamos a calcular la raíz de esto. Entonces, bien. Acá hicimos el promedio. Ese promedio me dio 3,5. Entonces eso quiere decir que si yo lanzo el dado, ¿no? Y tomo este puntaje, el puntaje de la cara superior, el valor esperado, ¿no?, de este experimento, el valor esperado del puntaje que puedo obtener con este experimento sería 3,5. ¿Sí? Entonces, este sería el valor esperado, ¿sí?, del puntaje, ¿sí?, que obtendría con este experimento, lanzando un dado al aire y observando la cara superior o sumando los puntajes de la cara superior. Y con respecto a la varianza, o el desvío estándar acá, ese desvío estándar me dio 1.7078. Yo acá no podríamos hacer así para que me tome todos los decimales por las dudas. Ahí está. Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Ahora, ¿por qué esto de distribución en el muestreo? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora, es mostrarles qué es lo que pasa cuando uno selecciona una muestra de una población y calcula las medidas, estas medidas estadísticas, estas estimaciones, las calcula con esa muestra. Entonces dijimos, hay una relación. Cuando yo calculo las medidas con la muestra, estas medidas se aproximan a los valores de la población. Entonces, yo lo que quiero jugar con ustedes hoy es hacer selección de muestras que tengan que ver con este lanzamiento del dado. Y lo que vamos a hacer es calcular los valores, o sea, vamos a estimar, digamos, con esas muestras, sus promedios, y vamos a compararlos con estos valores poblacionales, con estos valores del parámetro, de los parámetros que obtuvimos. ¿Está? Entonces, la primera opción que vamos a hacer, vamos a seleccionar una muestra de 2 lanzamientos y observamos su cara superior, ¿no?, el puntaje. Entonces, si yo hago esto, voy a tomar una muestra de 2 lanzamientos, ¿qué resultados posibles tenemos? Vamos a hacerlo así. Yo tengo dado 1 y dado 2. O 2 lanzamientos, lanzamiento 1 y lanzamiento 2. Entonces, en el primer dado va a ocurrir, imagínense el árbol, digamos. Entonces, si sale 1 en el primer dado, en el segundo dado puede salir 1, puede salir 2, 3, 4, 5 o 6, ¿no? Entonces ahí yo voy generando todas las ramas de ese árbol. Y lo mismo me va a pasar con 2 y con 3
con 5 y con 6. ¿Cuántos resultados posibles tiene este espacio muestral? Acá en el chat dicen que hay 36 posibilidades. Perfecto, muy bien. Ahora, fíjense esto que pasa ahora. Entonces, cada una de estas es una muestra posible. O sea, yo seleccioné, o lancé el dado 2 veces. Y en la primera, y en una de esas selecciones salió 2 veces el 1. Entonces, ¿qué promedio obtendría yo con esa muestra? Promedio de 1. Ahora, como por una cuestión de azar puede salir cualquiera de estas muestras, fíjense que dependiendo de qué es lo que sale, cuál es la muestra que seleccioné, o que surgió, ¿no? de realizar el experimento 2 veces, mi promedio va cambiando. ¿Sí? No da siempre igual el promedio. Ahora, lo que sí sabemos es que los dos resultados que salieron constituyen una muestra de esta población que estábamos viendo inicialmente. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno trabaja con una muestra en estadística, lo que está pasando es un poco esto, digo, yo selecciono esa muestra en forma aleatoria y esa muestra es una posible de un montón de muestras que podrían haber salido. Dependiendo por el azar, ¿no? Cuál sea la muestra que se armó, mi promedio da un valor determinado. Ahora, generalmente por una cuestión de costo-beneficio, uno selecciona una sola muestra y con esa muestra toma decisiones. Calcula el promedio, calcula el desvío estándar y toma decisiones. Ahora, si yo tuviera la posibilidad de ver todas las muestras posibles, me ocurriría esto. Tendría todas las posibilidades y cada posibilidad me generaría un promedio distinto. ¿Estamos hasta acá? Entonces, fíjense algo. Yo no hice acá, lo voy a agregar. Si yo grafico esta distribución de probabilidad, vamos a hacer un gráfico acá. Un gráfico de barras. Ahí está. Voy a poner acá para que se vea todo lo demás. Entonces, fíjense que en este gráfico los resultados posibles de la variable eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí figuran en el eje de las X, y la altura del gráfico tiene que ver con las probabilidades de ocurrencia de cada valor de la variable. ¿Sí? Para 1, casi 0,167, para 2 lo mismo, todos los resultados son exactamente iguales. Y el promedio de esa distribución, ¿cuánto había dado? 3,5. Muy bien. Entonces el promedio está por acá. ¿Sí? Ahí se ubicó el promedio. Entonces siempre el promedio, como esta distribución es una distribución simétrica, tiene exactamente la misma forma a la izquierda y a la derecha del promedio, entonces ese promedio se ubica exactamente en el centro de este gráfico, de esta distribución. Ahora, fíjense que cuando hago esto, la muestra que seleccioné me dio 1 el promedio. O sea que un promedio de 1 está bastante lejos de 3,5. Si, como decíamos acá, ¿no? Que hay una relación. Este X raya estima a mu. Entonces lo que uno espera es que estén próximos. Fíjense lo que pasa en esta primera muestra. En esta primera muestra, mi promedio dio 1.
Y dio 1, y ese 1, bueno, se aleja un poquito del promedio poblacional, pero es lógico, digo, es una cuestión de azar, puede ocurrir, puede pasar. ¿Mm? Ahora, lo que sí es interesante, digo, vamos a graficar esta estructura, digo, que se obtuvo. Yo tuve todas las muestras posibles acá, ¿está bien? Y estos son todos los valores del promedio que fueron surgiendo. Fíjense que los valores del promedio se repiten en algunos casos. ¿Ven? 1,5 se puede obtener con la muestra 1, 2, o también se puede obtener con la muestra 2, 1. Entonces hay distintas combinaciones. Vamos a graficar, vamos a hacer una tabla de frecuencia primero, con estos promedios, para que vean esa situación. Bien. Entonces lo que estoy viendo en esta tabla de frecuencia son todos los resultados de los promedios que se obtuvieron en este armado que hicimos, de todas las muestras posibles. ¿Sí? Y acá tengo la frecuencia con la que esto ocurrió. ¿Mm? ¿Cuántas posibilidades tiene cada uno de esos valores? Entonces, la pregunta es, digo, ¿yo podría calcular las probabilidades de que ocurra 1 y 1? ¿Cómo lo haríamos? ¿Se les ocurre? ¿1 sobre 36 podría ser? Mira, bueno, está muy bien, puede ser. Ahora, hay alguna consideración ahí. Eso que hiciste es válido porque estoy trabajando con un dado que es balanceado, ¿no? A veces puede ser que eso no te sirva. ¿De qué otra forma podríamos calcular la probabilidad de que salga 1 en el primer dado y 1 en el segundo? Un sexto por un sexto. Como tiene que salir 1 en la primera extracción y 1 en la segunda, ¿se acuerdan? Entonces, eso es una I, y la I se resuelve con la multiplicación. Y como la probabilidad de que salga un dado en la primera extracción es independiente de la probabilidad de que salga un dado en la segunda extracción. Entonces, por eso se pueden multiplicar sin ningún tipo de problema esas probabilidades. Igual lo que decía el compañero recién, 1 sobre 36 estaría bien en este caso. Pero bueno, también esa es otra manera. Y fíjense que todos los resultados tienen la misma probabilidad. ¿Por qué? Todas las combinaciones, las muestras posibles, digamos, tienen la misma probabilidad. ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen? Porque siguen siendo idénticas las posibilidades de que salga 1 o 2. Sí, o sea, en realidad las posibilidades del resultado del primer dado son idénticas a las posibilidades del resultado del segundo dado. Siempre es 1 sobre 6. Bien. Entonces, por eso todas las probabilidades terminan dando iguales. Ahora, son iguales las probabilidades de cada muestra en forma individual. Pero si yo miro y quiero averiguar cuál es la probabilidad de que salga 3,5 promedio, 3,5, ya esa probabilidad, fíjense que 3,5, si yo filtro, vamos a poner un filtro ahí. Bueno, acá en la tabla lo dice, ¿no? Hay 6 resultados posibles que son promedio 3,5. Entonces, si yo lo filtro, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades, que es lo que me mostraba recién
la tabla, acá. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de que salga ese promedio 3,5, entonces lo que debería hacer es ¿qué cosa? Sumar todas esas probabilidades de cada muestra que tuvo promedio 3,5. Vamos a ponerlo acá. Entonces yo voy a ver, creo que voy a necesitar modificar la tabla. Un segundo, debería dejarme... La dinámica, datos de origen, y vamos a hacerle hasta la E. Entonces ahora me aparece la probabilidad y la puedo sumar. Entonces, lo que hice acá es sumar para todas las muestras que tenían, que tenían promedio 3,5, sumarle las probabilidades. Entonces, acá había una, acá otra, ¿no? Entonces, la probabilidad de que el promedio de 3,5 es 0,16, 66, 67. Vamos a ponerlo con 4 decimales. Y lo que les quiero mostrar es el gráfico que resulta. Entonces, guarda que acá tenemos entonces, ¿qué cosa? Tenemos promedios muestrales, o X rayas. Son todos los posibles valores para X raya. Los vamos a graficar. Voy a poner las probabilidades primero y voy a graficar esto. Bien. Este eje. Y quiero solamente, en realidad, las probabilidades. Vamos a sacarle... Este lo vamos a sacar. Ahí está. Bien. Entonces, lo que tengo acá en este gráfico es un gráfico de los promedios muestrales. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Entonces, fíjense que la distribución original que estábamos utilizando era esta, que era una distribución simétrica, y para cada resultado del dado, la probabilidad era exactamente la misma. Y el promedio de esa distribución era 3,5. Ahí lo teníamos. Yo lo que hice fue seleccionar, entonces, como hacemos en estadística en general, seleccionar una muestra de tamaño 2, y con esa muestra de tamaño 2 calculo un promedio. Y ese promedio es un valor que no es igual a 3,5, que la mayoría de las veces era distinto. Entonces yo lo que hice acá fue decir, bueno, construyamos todas las muestras posibles y veamos qué pasa con todos esos promedios que van siendo diferentes entre sí. Bueno, lo que pasa está en esta tabla y finalmente lo estamos viendo en este gráfico. ¿Sí? Entonces, esos promedios, fíjense que tienen como centro, ¿qué cosa? El promedio de la población. Exacto. Entonces, lo que acá ocurre es que todas esas medias muestrales que nosotros calculamos son medias muestrales que van a estar alrededor del promedio poblacional. ¿Bien? Y bueno, cualquier muestra que lo que se supone, ¿no? En este caso es un ejercicio con muy pocos datos, pero digo, en la vida real se supone que cuanto más grande sea la muestra que yo selecciono, mejor es para obtener una mejor estimación
del promedio poblacional. En este caso yo tomé una muestra de 2 datos, y entonces esa muestra de 2 datos me generó estas estimaciones posibles. Fíjense que la probabilidad más alta está justo en el promedio poblacional, en el mismo valor, pero también pueden ocurrir muestras que me dan promedios un poquito más alejados del promedio poblacional. Ahora, eso es una cuestión de azar. Cuando yo selecciono una muestra, esa muestra la tengo que hacer en forma aleatoria para poder, asegurarme que representa bien a mis datos, y bueno, mi promedio va a ser supuestamente una buena estimación del promedio poblacional. ¿Hasta acá, ¿se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, vamos a sacar unas primeras conclusiones con esto y a ver qué les parece. Los promedios o la media muestral, vamos a decir así, es una variable aleatoria. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Y por qué? ¿Alguien puede decirme por qué podemos justificar que la media muestral es una variable aleatoria? Porque si no fuera aleatoria sería un modo. No. ¿A qué se debe que ¿dónde está la aleatoriedad acá? ¿En qué parte de todo lo que hicimos está la aleatoriedad? Ojo que el modo también es una variable aleatoria, si quiero pensarlo. Porque dependiendo de la muestra que seleccione, yo voy a tener un modo u otro. En este ejercicio, como son nada más que dos dados los que lancé, no hay modo, digamos. O bueno, o habrá, en este caso, 3 y 3, el modo es 3, está bien, pero dependiendo de la muestra que seleccione, a ver, esta 5, 5, el modo es 5. Entonces ves que no es siempre el mismo el modo. También cambia, y cambia en función de la muestra que elegí. La aleatoriedad está en la muestra que seleccioné. O sea, de vuelta con esto. No se olviden que cuando uno hace un proceso de seleccionar una muestra, uno hace la selección de la muestra y se queda con esa muestra y se acabó. Se acabó. Me salió la muestra 6 y bueno, trabajo con esa muestra, listo, punto. Pero esta muestra es una posible de todas estas que podrían haber salido. Ahí está la aleatoriedad o el azar. Entonces, si esta muestra es una posible y se selecciona por azar la muestra, el 3,5 es un valor también aleatorio, que depende de la muestra que seleccioné. Entonces, como ese promedio muestral va variando en función de la muestra seleccionada, es que nosotros decimos que la media muestral es una variable aleatoria también. El parámetro, que es esto que teníamos acá, es un valor único. El parámetro no cambia. Porque la población es toda esto. Esto es toda la población. No hay nada más allá de esto. Entonces el parámetro nunca cambia. El parámetro siempre es el mismo. Es un valor fijo. Pero la media muestral varía en función de la muestra que elegí. Y por eso decimos que la media muestral es una variable aleatoria. Ahora, ¿hasta acá estamos entonces? Sí, profe. Y como es una variable aleatoria, bueno, yo podría hacer el gráfico de esa distribución, de la distribución de esa variable aleatoria. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer un segundo caso. Y en este caso lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño del dado. Vamos a seleccionar, lanzar el dado 5 veces al aire. ¿Mm? Y vamos a observar
el puntaje de la cara superior. Entonces, la pregunta de vuelta es, ¿cuántas muestras posibles yo voy a tener en este caso? 3125. ¿Y qué hiciste para saber eso? 5 por 5 por 5. 5 veces 5 sería. No, Muy bien, claro. Porque esto lo que pasa es que yo tengo el dado 1, el dado 2, el dado 3, el dado 4, el dado 5, el dado 6. Entonces yo, perdón, 5 dados era. Entonces lo que voy a tener es 6 resultados posibles para el primer dado, 6 para el segundo, 6 para el tercero, 6 para el cuarto. ¿Harías algún ajuste en lo que hiciste? sí. Usé el 5 y tenía que usar el 6. Exacto. Ahora el resultado me dio 7776. Que es 6 elevado a la quinta, digamos. Porque multiplicás el 6 5 veces. Ahí está. Muy bien. Ahora, ven, 7776 muestras diferentes. Ahora es mucho más difícil armar esto que hicimos acá, ¿ven? O sea, yo acá lo había hecho muy rápido y fácil, ¿sí? Pero acá se complica armar todas las muestras posibles, ¿no? Podemos hacerlo, pero va a llevar un laburito. Entonces, una forma, en lugar de hacer eso, lo que vamos a hacer es... Quiero jugar con algo, pero vamos a esperar. Vamos a tomar esto que teníamos acá, nos vamos a ayudar con esto. Y pim, pim, pim. No, va a ser más complicado que la miércoles. Perdón, pero no quiero marearme. Y me voy a marear nomás haciéndolo de esta manera. Porque necesito... Bueno. Vamos a hacer otra alternativa. Para no ponerme a hacer todas las muestras posibles. Tenemos dos maneras de calcular probabilidades. ¿Cuáles son las dos maneras? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los dos La enfoques clásica para y el la cálculo? frecuencial. Exacto. Y este que hicimos acá con el dado, ¿qué enfoque fue? Clásica. ¿Y la frecuencial qué significaría? Que al cálculo lo realizás teniendo datos anteriores. Bien. Y tengo una pregunta, digo, si yo tuviera los datos, si yo tuviera una experiencia muy grande de selección o de lanzamiento de dado, ¿no? Digo, lanzar el dado muchísimas veces. ¿Qué probabilidades obtendría haciéndolo por el método frecuencial? ¿Alguna vez lo probaron a eso? Miren, vamos a hacer algo. Mira acá al costadito para no dejarlo acá. Ariel, perdón, ¿podrías repetir porque no se te escuchó? Vamos a No hacer te esto. escuché por el ruido. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a seleccionar, vamos a hacer el cálculo frecuencial. Y les voy a mostrar. Digo, yo voy a poner, le voy a pedir al Excel que seleccione
un número aleatorio entre 1 y 6. ¿Bien? Y entonces lo que está haciendo es seleccionando, es como una simulación del lanzamiento del dado, ¿no? Entonces en forma aleatoria el Excel me genera un número entre 1 y 6 como si yo hubiera lanzado un dado. Ahora, lo que vamos a hacer es, a esta selección aleatoria, la vamos a hacer un número muy grande de veces. Vamos a hacer un número muy grande de veces, pero algo que sea manejable para que no me... Tengo miedo que la tabla dinámica me la tire... Vamos a hacerlo así. Bien. ¿Se entendió lo que dice ahí? Sí. Bien. Entonces le pedí al Excel que seleccione en forma aleatoria números entre 1 y 6. Y es como si hubiera lanzado el dado muchas veces. ¿Hasta acá estamos? Sí. Fíjense la cantidad de veces, la cantidad de veces que te lo tiró o que hice. 1.048.000 veces tiré el dado. Bueno, en un segundo que me parece que no sé si nos va... Si lo va a procesar todo como quiero. Ahora, si yo a este puntaje le hago una tabla dinámica, y tomo los valores de X diferente y calculo su frecuencia, y vamos a calcular la frecuencia, pero haciendo el porcentaje en realidad, el total de columnas. Miren lo que pasa. ¿Lo ven? ¿Qué pasó? Fíjense que la tabla que habíamos hecho teórica o con probabilidad clásica, las probabilidades de la tabla eran estas. ¿Sí? Y yo lo que hice acá al costado es hacer las probabilidades, pero por el método frecuencial o empírico, que le dicen también. Entonces, fíjense que habiendo hecho la prueba 1 millón y pico de veces, la tabla es prácticamente igual, ¿no? Casi que no hay variaciones, a la que habíamos hecho por teoría. Entonces, esto es el cálculo frecuencial. Me permite obtener las probabilidades de cada resultado del dado, haciendo el experimento muchas veces. Y voy a obtener esas frecuencias relativas o estas probabilidades muy parecidas a las probabilidades teóricas. Deberían ser, digo, iguales cuando el número de tiradas es muy, muy grande. ¿Hasta acá estamos? Ariel, ahí Sí. hay unos alumnos que tienen algunas dudas. A ver, ¿Podrías dale. repetir? ¿Dudas de? Dime. Dice, no entendí, Ariel, el procesamiento que decís y después, ¿cuántos más datos se necesita mejor PC? Algo de esto. Pero hay alguien que no entendió. Sí, no, lo que estaban diciendo era que, Ujú. que es demasiado para la PC, entonces yo les contesté que no había entendido lo que me estaban poniendo. Ok, Pero ok, no dije no, nada. en realidad es por la cantidad de datos, a mayor cantidad de datos efectivamente se necesita mejor equipo para procesar, pero 1000 no es demasiado tampoco, ¿sí? Lo procesa tranquilo el Excel. Con 1000, 5000 incluso, digo, podría ser bárbaro. Sí, acá yo me arriesgué y hice como un montón de pruebas. Y con 5000, 10.000 datos, seguramente lo van a poder procesar y capaz que estas frecuencias posiblemente ya estén bastante cercanas
a las frecuencias teóricas. ¿Tá? Pero bueno, el objetivo de esto es mostrarles que yo podría llegar a la probabilidad teórica también desde el lado de la probabilidad frecuencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se entendió? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí, ¿Por qué profe. hice este juego? Porque yo lo que quiero hacer en este ejemplo, que este ejemplo tiene que ver con seleccionar 5 veces el dado, lo que quiero hacer es jugar con esa frecuencial. En lugar de armar todas las muestras posibles, que me va a llevar un montón de tiempo, lo que voy a hacer es pedirle al Excel que me elija en forma aleatoria entre 1 y 6. Perdón. Creo que es aleatorio entre. Ahí está. Que me lo elija ahí 5 veces. Entonces, ¿ven? Ahí ya me generó una muestra posible en forma aleatoria y yo le voy a poder calcular su promedio. Bien. Fíjense que cada vez que yo hago un Enter, en general me van cambiando los números aleatorios. Ahora van a ver que cuando haga la muestra 2, ¿ves? Los números aleatorios se van generando siempre automáticamente otra vez. Bien. La cuestión es que, bueno, en lugar de hacer todas las muestras posibles, yo lo que voy a hacer es armarme un pool de intentos. Esperen. Vamos a ir hacia abajo. Y vamos a hacer un número grande de intentos. No tanto como hoy. Voy a ver si me quedo en 5000, una cosa así. Vamos a ver. No voy a llegar nunca si sigo así. Bueno, hagamos 1000 para que tenga... para que no me estén esperando. No, vamos hasta ahí. Bien, entonces, esto que habíamos calculado, que hay 7776 posibilidades, lo que estoy tratando es de reemplazar, en lugar de armar todas las posibilidades, estoy tratando de reemplazarlo por esto de la selección aleatoria. Ahora, fíjense que yo seleccioné en total 757 muestras. Por lo tanto, puede ser que alguno de las posibilidades que están acá metidas, 7776, no estén incluidas acá adentro. Seguramente, porque tengo mucho menos muestras que el total posible. Entonces, bueno, nada, digo, eso me puede influir. Vamos a hacer el doble de esto para tener algunas más. Y ahí llegué a 1514 muestras. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Lo que quiero que vean, los voy a copiar como valor para que el Excel no me cambie los resultados todo el tiempo. Ahí. Entonces, ahora vamos a hacer los promedios. ¿Está? Entonces, este promedio, que era la variable aleatoria de la que hablábamos, como ahora es una muestra de 5 datos, bueno, la cantidad de valores posibles que se pueden aparecer son bastante más. Vamos a hacer la tabla de frecuencia de estos promedios, como hicimos hoy. Bien, ahí está. Entonces tenemos en esta tabla, y podríamos hacer... Voy a dejar por ahí primero. Ahora después vamos a modificar esto. ¿Qué habíamos hecho antes? Tengo la tabla y tengo las veces que se repitió ese promedio. ¿Está? Entonces, dijimos que hay en total 1514 muestras posibles, por lo tanto hay 1514
514 promedios que se calcularon. Fíjense que la tabla totaliza 1514. Y ahora son mucho más los valores posibles, digamos, porque al tener 5 resultados que promediar, empieza a dar promedios con comas. Bien, y si yo quisiera calcular las probabilidades asociadas a esto, lo que podría hacer es calcular la probabilidad de cada una de estas muestras, y, como hicimos anteriormente, sumar esas probabilidades. Vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad en este caso? Como hicimos anteriormente, calculo la multiplicación, perdón. ¿Cuál era la probabilidad de cada uno? Un sexto. Exacto. Entonces voy a hacer un sexto a la quinta, sería la probabilidad de este punto muestral. ¿Bien? Porque es un sexto por un sexto por un sexto por un sexto por un sexto. Todos los puntos muestrales tienen la misma probabilidad. Y bueno, ahora cuando lo ponga aquí en la tabla, vamos a ir hasta H. Hasta H. Ahí está. Le voy a agregar acá en la tabla esta probabilidad de acá para que me la sume. Y entonces yo obtendría los valores de todos los promedios posibles y las probabilidades de ocurrencia de esos promedios. Y lo que vamos a hacer ahora es graficarlo de vuelta. Entonces, repasando. ¿Se acuerdan acá en el primer caso? Teníamos la distribución original, que era el lanzamiento de un solo dado, con esta estructura y con un promedio de 3,5. Y cuando hicimos muestras de tamaño 2, tirábamos dado 1 y dado 2, o el dado 2 veces, se generaban una distribución de los promedios que tenía ya una forma que no era simétrica, que no era, no era una distribución uniforme como esta de acá arriba, sino que empezaba a triangular. Todos los valores giraban alrededor del parámetro poblacional, la mayor probabilidad estaba justo en el parámetro poblacional, pero también había posibilidades de que los promedios dieran valores, por una cuestión de azar, más grandes o más chicos. Y en este caso, lo que hicimos fue aumentar el tamaño de selección de la muestra, digamos. Seleccionamos muestras de tamaño 5. Hicimos los promedios de esa muestra de tamaño 5 y calculamos sus probabilidades. Y nos da la tabla con la que ahora vamos a construir el nuevo gráfico. Bien. Vamos a sacar este y vamos a dejar solamente las probabilidades. Entonces lo que estoy acá graficando son los promedios que se obtienen con muestras de tamaño 5. ¿Qué pasó? ¿Qué ven? Fíjense que, otra vez, ninguno de los promedios que hicimos me dio exactamente 3,5. ¿Ven? Acá en el gráfico no aparece 3,5. Pero sí, el 3,5 virtualmente ahí lo tenemos en el centro de toda esa distribución. O sea, pasa lo mismo que pasaba acá. Digo, el parámetro poblacional está en el centro de esa distribución. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Podemos estar de acuerdo? ¿Sí?
Sí, profe. Bien. Sí. ¿Y qué pasaría si hacemos un tercer caso, pero esta vez seleccionamos muestras un poquito más grandes? Voy a hacer un juego. Del doble de grande las muestras. Entonces, voy a tener un dado 6, dado 7, hasta dado 10. Y le voy a poner que me pida otra vez números aleatorios entre. Entonces está. Y ahora lo que voy a hacer es calcular los promedios, pero de una muestra de tamaño 10. 10 lanzamientos de dados. Y ahí tengo entonces esos lanzamientos y las probabilidades de este punto muestral ahora es a la décima. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, vamos a generar nuestra tabla dinámica. Y directamente le voy a construir esa tabla como probabilidad. Acá lo que estoy haciendo es sumando las probabilidades de todos los, por ejemplo, acá tengo un promedio que dio 3,8. Pero fíjense que se repite 3,8 muchas veces. Entonces yo lo que hago es sumar las probabilidades para 3,8 y entonces me aparece acá la probabilidad total. ¿Estamos bien? Y lo que vamos a hacer es graficar nuevamente. Bien. Bien. Y entonces, la cuestión es que a medida que yo voy aumentando el tamaño de la muestra, ese gráfico empieza a parecerse a algo que ustedes conocen. ¿A qué se empieza a parecer? Este fue el primero, con n igual a 2. Distribución normal. Exacto. Entonces, fíjense, para n igual a 2, vamos a ver si- y- Se traba un poco el audio. No sé si me pasa a mí sola o... No, a mí también, no se escucha. Se cortó. Estoy, no estoy. ¿Están? Sí, profe. ¿Cuántos? Y después hicimos un... No se te escucha nada, ¿eh? No estoy hablando, no estoy hablando. Ah, Ahora, ahora sí. sí. ¿Están ahí? Sí, se traba un poquito el Hola, audio, hola. pero por momentos volvés. Sí, ahora sí, a ver.
Bueno, Perfecto. esperen que vamos a poner el gráfico. Entonces, No, está muy cortado el audio. habíamos partido. Hola, hola. Ahí ¿Ahora? va, ahí va. ¿Se escucha? Sí, Mari, Y ahora sí, profe. ok. Eh, Se te Se escucha. corta, profe. sí, cuando empezamos a escuchar bien te decimos que sí, después se empieza a cortar de nuevo. No sé si, Ahora a ver, escuchamos. moviendo. Ahí va, a ver. A ver, bueno, probemos. Moví un poquito la. Con promedio esta de- y, y vimos que bueno, No se escucha nada No, otra no se vez. escucha nada. mm, Carlos, ¿podés cerrar? A ¿Me ver, escuchan? Hola. sí. Bueno, probemos a ver si. Pero en definitiva, lo que quiero decir es, como dijo ahí recién el compañero, la distribución. No se escucha nada. No, profe. Me están viendo, ¿no? ¿Querés que siga? Sí. Dale. Bueno, a ver, creo que Sí, sí, dale, dale, Carlos. esto Ariel, ¿sí? Fíjense que Ariel lo que hizo básicamente fue desarrollar un ejercicio en el cual graficaba una distribución de probabilidad que en estadística se llama distribución uniforme. ¿Sí? ¿Por qué se llama distribución uniforme? Porque es una distribución donde todos los valores, cada uno de los valores del espacio muestral tienen igual probabilidad. ¿Sí? Ustedes vieron que la probabilidad de la tirada de un dado, cada una de las 6 caras tiene exactamente igual probabilidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. ¿Y después qué es lo que hizo? A partir de esta tirada de un dado, ¿sí? Hizo simulaciones, no me acuerdo cuántas simulaciones exactamente, pero fundamentalmente hizo simulaciones de tamaños 2 y de tamaño 5. ¿Sí? Es decir, una variable tiene en la población una distribución uniforme y después simuló un montón de muestras de 2 tamaños distintos, de tamaño 2 y de tamaño 5. A partir de que simuló los tamaños de las muestras, calculó los promedios muestrales. ¿Sí? Cada uno de los promedios muestrales de todas las muestras de tamaño 2 y de tamaño 5. Y le hice... Llegamos hasta 10 también. Llegaron hasta... perfecto, hasta 10. Ujú. Y luego lo que hizo fue una gráfica, ¿sí? En realidad debería haber hecho un histograma, pero que no se entere Ariel, no importa, es lo de menos. Sí, bueno, está bien, pero es para hacer rápido, digamos, pero se va. Yo de malo nada más, sabes que soy. Hizo una gráfica de los histogramas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos promedios? ¿Qué forma tienen estos promedios? Que son promedios de muestras, ¿no? Que son los Lo promedios llamamos, de diferentes claro. tamaños de muestra, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre con estos promedios muestrales? ¿Qué forma conocida va tomando la distribución de las gráficas de los promedios muestrales? ¿Chicos?
La de la distribución normal, Exactamente, exactamente, ¿sí? en forma de campana. Exactamente. Fíjense que, de vuelta, ¿cuál sería la conclusión? Una distribución de probabilidad que nada tiene que ver la normal. Si nosotros sacamos muestras de diferentes tamaños, ¿sí? Y graficamos los promedios, es decir, a cada muestra le calculamos el promedio y luego hacemos esas gráficas, con independencia de la distribución original, esas medias muestrales se aproximan cada vez más a una distribución normal. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Esto es justamente un poco lo que da el nacimiento a la estadística como ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque con independencia de que ustedes conozcan la distribución de la población, que en este caso ustedes ni sabían que se llamaba distribución uniforme, ¿sí? Pero en realidad a la estadística no le interesa cuál es la distribución original de los datos, no le interesa si la conoces ni si conoces la forma. En este caso, bueno, la conocemos, ¿sí? Pero imagínense que hay millones de distribuciones de probabilidad diferentes porque existen millones de variables diferentes. ¿Cuál es la característica en común que tienen todas estas variables con diferentes formas conocidas o desconocidas? Si nosotros tomamos muestras, ¿sí?, de tamaños cada vez más grandes, calculamos los promedios de cada muestra y realizamos el gráfico, esta variable media muestral, ¿sí?, va a tener distribución normal. A medida, lógicamente, de vuelta, a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Ariel, no sé si me escuchás y si lo podés hacer, si le podés poner como eje Y a los tres gráficos de muestra la misma escala. Perdón, a la X, perdón, me confundí yo, a la X. Al A eje ver, X, lo vamos a... mismo. Entre máximo. 0 y 6, pongamos. Dale, ponele el que quieras. Ponele el más grande, ¿no? Porque entre 1,2 y 6, más o menos. Fíjate. Porque, No me está dejando, me pone los valores. ¿no? Debería dejarte, ¿eh? Hacele clic No, al me eje Y, deja al eje, pero ¿no? no. No me va a dejar modificar como querés. Ah, ahí está, pero el otro. ¿Querés que lo muestre yo? No. Dale. Bueno, yo, chicos, en realidad siempre utilizo otra herramienta distinta que no es el Excel, ¿sí? Que es un programa mucho más específico de estadística. La intención no es que ustedes ni aprendan a programar ni aprendan a usar, simplemente ser un poco más didáctico en cuanto a estos conceptos que queremos mostrar. Entonces yo les voy a presentar acá una distribución de probabilidades que en estadística es muy utilizada. Todos me escuchan, ¿no? Sí, profe, Sí, se sí. escucha bien. Que es una distribución de probabilidad que se llama distribución exponencial, que se utiliza mucho para analizar la vida útil de los artefactos. ¿Sí? Ustedes saben que el artefacto, mientras más tiempo funciona, lógicamente es menos la probabilidad de que siga funcionando y más alta la probabilidad de que falle, ¿no? Concepto bastante básico. Entonces acá lo que ustedes tienen es una gráfica de esta distribución de probabilidad, ¿sí? Esto es una simulación. Entonces les pregunto, ¿cuánto se parece esto a una distribución normal?
¿Qué opinan? Que se parece poco. Se parece poco y nada, ¿no? Esto parece más la caída de una montaña rusa o de una colina más que una distribución normal, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es voy a extraer diferentes tamaños de muestra, ¿sí? Eso, Para ponerlo en contexto, vos dijiste que era la duración. Duración de, por ejemplo, pongamos algo. duración de un producto en días, en meses, de las lámparas. Bien, de las lámparas. O en horas, digamos. Sí, Entonces, 8 claro. diarias. Cantidad de... Entonces tenemos la mayoría de las lámparas están a la izquierda, y a medida que va pasando el tiempo, que sería el eje de las X, la cantidad de días o la cantidad de horas, tenemos cada vez menos lámparas. O sea que hay un grupo de lámparas muy chico que duran más que 10, que es la unidad de medida que tiene ahí Carlos dibujada, ¿no? Que podría ser 10 horas, qué sé yo. 10 meses. O, bueno, 10 meses. Sí, qué sé yo, por decir. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, decía Carlos, es vamos a seleccionar muestras de lámparas y vamos a medir la duración de esas lámparas y vamos a calcular, bueno, digo, los promedios con esas muestras. Ok, dale. Exactamente. Esto lo vamos a hacer automáticamente, ¿sí? Vamos a tomar tamaños de muestra 2, tamaño de muestra 5, tamaño de muestra 10 y tamaño de muestra 50, ¿sí? Para ver qué ocurre justamente con el histograma de los promedios de cada una de estas muestras. ¿Sí? Acá yo hago mucha simulación, voy a simular 10.000 muestras diferentes, y lo que ustedes van a ver son los 4 gráficos. ¿Sí? La resultante de los 4 gráficos. Qué maravilla que lo hace rapidísimo. Sí, igual tardó un poquitito, ¿eh? Te comento. Entonces, ¿qué es lo que notan? Fíjese que el gráfico del cuadrante superior izquierdo es de un tamaño de muestra 2. ¿Cuántas repeticiones de selección de muestra hiciste? 10.000. Ajá, buenísimo. O sea que con 10.000 muestras diferentes generaste los promedios de Exactamente. cada muestra y ahí están graficadas las 10.000 o los 10.000 promedios que se calcularon. Los en cada 10.000 gráfico. promedios, exactamente. El primer gráfico de arriba a la izquierda es de tamaño 2, el siguiente es de tamaño 5, el siguiente es de tamaño 10 y el último de abajo a la derecha es de tamaño 50. ¿Sí? Y lo que hice fue respetar la escala del eje de las X. Y aparte lo que ustedes tienen representado en forma de curva de color rojo es una curva de distribución normal. ¿Sí? ¿Cuál sería la curva normal en función a los datos que estamos analizando? Entonces, fíjense que lo que ocurre cuando nosotros tenemos un tamaño de muestra 2, la verdad que mucho no se parece a una normal, ¿no? Se parece más que nada a la distribución original, bastante más a la distribución original, que a una distribución normal. Pero ¿qué pasa cuando pasamos al gráfico de arriba a la derecha, que es el tamaño de muestra 5? ¿Sí? Fíjense, primera cuestión, el histograma de los datos se comienza a normalizar. ¿Y qué pasa con la variabilidad de los datos? ¿Qué pasa con estas medias? ¿Se empiezan a concentrar o siguen muy dispersas? ¿Qué es lo que notan, chicos? Se empiezan a concentrar. Empiezan a concentrar, ¿no? El gráfico de arriba a la derecha, ¿lo notás normal o más o menos? ¿Qué opinan? Más o menos. Sí, más o menos. O sea, con un tamaño de muestra chico, se empiezan un poco a concentrar, pero todavía no son muy normales, ¿sí? Pero se ve que hay un sendero hacia la normal. Cuando nosotros aumentamos de tamaño de muestra 5 a tamaño de muestra 10,
Se nota que hay una mayor concentración de los datos, ¿sí? Es decir, fíjense que antes variaba entre 0 y más de 4, y acá está entre 0 y 4, y los datos tienden a normalizarse. Y ya cuando el tamaño de muestra es 50, ¿qué es lo que opinan del histograma respecto de la normal que es la curva roja? Se parece mucho más. Es casi una normal. ¿Cómo? Es casi una normal. Casi una normal, ¿no? ¿Y qué pasó con la variabilidad del histograma a medida que nosotros aumentamos el tamaño de muestra? Se disminuyó. Exactamente, ¿sí? Eso es lo que dice, lo que nos da a entender en realidad el querido, para los estadísticos, teorema central del límite, ¿sí? Si ustedes leen, lo que quiere explicar es justamente esto, que cualquiera sea la distribución de la población, las medias muestrales tienden a una distribución normal, ¿sí? A medida que aumenta el tamaño de la muestra. ¿Sí? Sí. Justamente, ¿por qué es tan relevante el teorema central del límite? Por dos cuestiones. La primera, que analiza una medida, un parámetro, ¿sí? Una medida resumen que es muy importante para todos, que es el promedio. ¿Sí? Nosotros el promedio lo utilizamos para todo. ¿Cuál es el promedio de producción, el promedio de venta, el promedio de edad? ¿Sí? Y la segunda cuestión es que nos dice que esta variable que es tan importante en nuestros análisis, que es el promedio, tiene una distribución de probabilidad que nosotros conocemos perfectamente. ¿Sí? No es una distribución desconocida, no es una distribución rara, es una distribución que es la distribución normal. ¿Sí? Que ya la tenemos súper tabulada, la sabemos manejar de arriba, de atrás, de abajo, de adelante, por todos lados. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante dentro de la estadística el teorema central del límite, porque analiza un parámetro muy importante con una distribución de probabilidad sumamente conocida y tabulada. ¿Sí? Si querés seguir, Ariel, no sé si volviste. Sí, estoy comentando un poco con eso. La última, la cuarta distribución, abajo, a la derecha, digo, volviendo a repasar, ¿no? Era la duración, la variable original era la duración de las lámparas, y lo que vemos en ese gráfico, en el cuarto abajo, o sea, el segundo gráfico de abajo, a la derecha, es la duración promedio de las lámparas que entraron en esas muestras, muestras de tamaño 50. Entonces, en general, esto también es muy importante para los procesos de control de calidad, porque vieron que para poder controlar calidad en general, o a veces, lo que se necesita es someter a prueba el producto hasta que ese producto muera. Entonces, para poder ver si el producto está fabricado con las especificaciones que se quieren, en general el producto se lo prueba, se lo usa y ya no se lo puede vender. Entonces eso tiene un costo para la empresa. Entonces, en el caso de las lámparas, habrá que prender la lámpara y dejarla prendida durante lo que la lámpara dure para poder medir la cantidad de horas o meses que puede durar esa lámpara. Entonces, lo que con esto quiero decir es que nosotros no podemos probar todos los productos que fabricamos a veces. Entonces, lo que sí podemos es seleccionar muestras diariamente de esos productos y probarlas. Probar las muestras, porque si pruebo toda la producción no la puedo vender. Entonces, solo pruebo una muestra. Ahora, lo que el teorema central del límite nos permite con esto es decir lo siguiente. Digo, si yo la muestra que selecciono para probar diariamente tiene un tamaño suficientemente grande, generalmente n mayor que 30, el promedio de esa muestra, yo sé que tiene una distribución normal. Y entonces, el promedio de la muestra que seleccioné
para ver la calidad o la duración de las lámparas de ese día de producción, va a estar en esa curva en algún lugar. Entonces la pregunta es, si la duración de las lámparas estuviera afectada y las lámparas se estuvieran produciendo con una duración mucho menor a la esperada, ¿sí? O sea, eso significaría que nuestro proceso de producción está funcionando mal, está fabricando mal. Cuando yo seleccione la muestra, la duración promedio de esas lámparas, ¿en qué lugar de esa curva normal se ubicaría? Entonces selecciono una muestra, miro la duración de las lámparas en esa muestra y calculo el promedio de duración. ¿Por qué calculo el promedio de duración? Porque yo sé que tiene distribución normal. Entonces, digo, podría ir a esa distribución normal para compararlo con lo que debería pasar. Si todo funcionara bien, esas lámparas tendrían una duración de 2 meses promedio, que fue justo el valor central de esa distribución normal. Si todo funcionara bien, el promedio de las lámparas daría 2. Si el proceso estuviera funcionando muy mal, ¿uno qué esperaría con ese promedio? ¿Dónde se ubicaría? ¿De qué lado de la curva normal se ubicaría? A la izquierda. Exacto. Si la cosa funciona mal, recurrentemente, ¿no? Hay muchas lámparas que duran muy poco. Cuando yo hago el promedio de esa muestra que elegí con lámparas que duraron muy poco, ese promedio se vería corrido hacia la izquierda, porque hay un peso muy grande de lámparas que duran muy poco en ese promedio. Ahora, fíjense con esto qué interesante. Si yo selecciono la muestra de 50 lámparas y una sola lámpara dura muy poco, el promedio hace que se diluya el efecto. Entonces, posiblemente, como decíamos nosotros siempre dijimos que el promedio se ve afectado por los valores extremos. Y un ejemplo que siempre dimos es, ¿qué pasa si me saco un 2 en un final con mi promedio? Digo, ¿qué pasa? Se va para el lado del 2, se cae, baja el promedio. Ahora, si ustedes tienen 2 veces, 3 veces, 4 veces un 2, ese promedio se corre mucho más todavía. Entonces, la teoría acá sería, si el proceso realmente funciona mal, la muestra que yo seleccione debería estar afectada por muchas lámparas que duran poco. Y si hay muchas lámparas que duran poco, el promedio se debería ir muy a la izquierda de esa distribución. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo mismo pasa para la derecha, digamos. Si hubiera lámparas que duran muchísimo más de lo esperado, mi promedio se iría hacia la derecha. Lo que nosotros queremos cuando fabricamos un producto es que el producto esté generalmente, o sea, que esté lo más posible en la especificación que se da, ¿no? Entonces, si yo le digo al cliente que estas lámparas duran 2 meses, yo lo que esperaría es que todas las lámparas que fabrico duren 2 meses. O en promedio 2 meses, ¿no? Puede haber alguna que dure un poquito más, alguna que dure un poquito menos, pero el promedio siempre debería estar muy cerca de 2. Si en algún momento ocurre que ese promedio se va muy lejos de 2, la conclusión es que algo está pasando en el proceso de producción. Y ahí es donde uno puede trabajar para modificarlo, o ajustar la máquina, o ver qué es lo que pasa. Bien. ¿Qué más con el teorema central del límite? Entonces ahí lo enunció Carlos y dijo que también los ayudó a ustedes a concluir que la dispersión de esa curva normal es mucho más chica que la dispersión que había en la variable original, digamos. Entonces, lo que se sabe es que el desvío estándar de la curva normal
de la última, en este caso, de la que está abajo a la derecha, se ve reducido, dividido, o se ve, la reducción es, ¿cómo lo decimos? En realidad ese desvío estándar queda calculado como sigma dividido raíz de n. Es sigma partido por la raíz de n. Entonces, si en la variable original, la duración de las lámparas, tenía un desvío estándar de, a ver, ¿cuánto era, Carlos? No, es una función rara, no te metas. Bueno, pero supongamos, digo, si el desvío estándar de la primer variable, de la variable duración de las lámparas, era 2. Es de 2, de 2. ok. En el caso del gráfico de la última distribución normal, el desvío estándar de las medias muestrales de ese muestreo de 50 casos sería 2 dividido la raíz de 50. Exacto. Bien. Entonces, lo que nosotros queremos con esta teoría es ahora empezar a buscar probabilidades de que las medias muestrales de mi proceso de producción estén entre determinados valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué probabilidad tengo yo de que la duración promedio de las lámparas que fabrico esté por debajo de 1, que sería la situación pésima en la que estoy fabricando lámparas que no sirven para nada, ¿no? Digamos, todas lámparas que duran menos de 1, o en promedio, la muestra me diría que dura menos de 1, ¿qué probabilidad tengo de que eso ocurra? O, ¿qué probabilidad tengo de que la duración promedio de las lámparas que fabrico esté entre 1,5 y 2,5? ¿Sí? Entonces, hacia eso es donde vamos. Vamos a utilizar esa distribución normal, producto de este muestreo repetido, para poder calcular esas probabilidades. Ahí, Mari, ¿tenés algún ejercicio seleccionado? Sí, el ejercicio, ya les digo, ¿Querés, Carlos, te lo va dictando? 713. Ok. ¿Querés pizarra? Hagamos pizarra. Como vos quieras, Carlos. Dale. O sí, Mari, no sé si lo tenés armado para proyectar. Sí, yo tengo, digamos, muestro lo que tengo. Ahí Bueno. vamos. Chamullalos un poco mientras coloco la pizarra. Bueno. Dale permiso a No Marina tengo para permiso, claro. ¿Cómo que no? A ver. Si te hice confitriona. ok. Me tiraba un error. Ahí estamos. ¿Viste? Ahí estamos. Perfecto. Sí, más lindo si lo desarrollamos en la pizarra, se va a entender por ahí un poquito mejor. Si no, muestro la resolución, que sería spoilear todo directamente. Por eso no quería... Si tenés la pizarra, Carlos, a mano, buenísimo, y si no, lo vamos viendo, no hay problema. La estoy colocando, espera que estoy borrando cosas. Bueno, lo vamos leyendo, ¿sí? El ejercicio 713 nos dice lo siguiente, que el gasto en catering de una empresa, ¿sí? De viajes, sigue una distribución normal y tiene un valor medio de 1.000 pesos con una variancia de 64 pesos cuadrados. ¿Sí? Entonces, estamos en un contexto en el cual, ¿qué estamos analizando? ¿Qué variable? ¿Qué les parece? ¿Cuál es nuestro objetivo? El gasto en catering. Perfecto, ¿no? El gasto en catering que nos especifica que tiene, ¿qué distribución? Conocemos. Normal. Normal. Y tenemos los parámetros, ¿no? 1.000 sería la media, el valor de mu. Y este valor, 64 pesos cuadrados, ¿cómo lo simbolizamos?
X se distribuye normal. Variancia al cuadrado. Bien, con el sigma, ¿no? El sigma cuadrado, como es un valor de un parámetro, ¿sí? Sigma cuadrado sería la variancia, ¿sí? Lo importante es saber qué es el parámetro de la distribución. Bien, entonces, la idea es, nosotros partimos de esta variable que es normal y nos piden, si se analiza un viaje al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el gasto del mismo esté comprendido entre 998 pesos y 1004? ¿Qué tendríamos que hacer para resolver esto? Calcular los valores de Z. Bien, estandarizar, ¿no? Tenemos nuestra variable X con sus parámetros, y como sabemos que se distribuye normalmente, podemos pasar a la variable normal estándar. ¿Y cómo estandarizaríamos este valor, por ejemplo, el 998? Le restás el promedio y lo dividís por el desvío. Le restamos el promedio y se cortó un poquito. O se me cortó a mí, no sé qué me pasó. Y lo divide por el desvío. Bien, perfecto. Entonces, la idea sería... Tenemos acá nuestros valores. Mari, Sí. te sigo con la pizarra, no sé si se ve. Ah, no, porque tengo que descompartir, me parece, ¿no? Los chicos, sí, tendrías que descompartir. Claro, no, pensé que todavía no la tenías, por eso abrí el Excel como para... Buenísimo, si la tenés, compartí vos. A ver si se ve. Ah, genial. Ah, la ven desde tu cámara. Espectacular. Bueno, entonces, les voy diciendo, lo que nos piden es, perfecto, Carlos ya anotó todo. Yo no lo estaba viendo, como tenía la pantalla en lo otro. Bien, entonces, perfecto, la nomenclatura, ¿sí? Cómo anotamos todo, ¿sí? Presten atención a todo eso. Tenemos nuestra distribución normal, centrada en el promedio, ¿sí? 1000. Y la variancia es 64, ¿sí? Lo que está graficando Carlos es el desvío estándar, ¿sí? Entonces, nos piden cuál es la probabilidad de que el gasto esté entre 998 y 1004. Como tenemos que buscar la probabilidad central entre dos valores, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? La tabla, ¿cómo se maneja? O el Excel o lo que utilicen. ¿Para dónde acumula las probabilidades que buscamos? A la izquierda. Bien, para la izquierda. Entonces, como anotó Carlos, ¿sí? Si queremos la parte central, tenemos que restar la probabilidad de tener un valor menor al mayor valor, y a eso le sacamos lo que no queremos, ¿no? El extremo inferior. Entonces, como estábamos diciendo, como bien dijo el compañero, tenemos que estandarizar estos valores, ¿no? 1004 y 998. Entonces, como bien dijo, hacemos 1004, que es el valor donde estamos parados, ¿no? El valor del eje. Le restamos la media, que es el valor central de la distribución, 1000. Y dividimos por el desvío estándar, que es 8, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, ahí restamos, ahora estandarizamos el otro valor. ¿Cómo sería? 998 menos 1000 sobre 8. 1004, perfecto. Ojo ahí el 1004, Carlos. Es casi el valor. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo yo. 1000, excelente. Bien, entonces, calculamos los valores. ¿Tienen la calcu cerca? Sí, el primero da un medio. Perfecto. ¿Y el segundo? ¿Lo tiene alguien? Menos un cuarto. Muy bien, y entonces ahora vamos a la herramienta que estemos acostumbrados a utilizar, ¿sí? El Excel, Probability Distributions, lo que sea, ¿sí? La aplicación que tengan para resolver, o la tabla, ¿sí? Y directamente
buscamos estas probabilidades. ¿Alguien las tiene por ahí? Ahí las calculé. El A ver, primero, ¿cómo? Sí. 0,6915 sería. Por redondeo. Bien. ¿Y la segunda? 0,4013. Bien. Y ahora nos resta hacer la resta. Perfecto, ya la tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, finalmente, la probabilidad de que el gasto en catering tenga entre 998 y 1004, ¿sí? Sea entre esos dos valores, es de 0.2902. ¿Sí? Hasta acá, la distribución normal, tal como la veníamos trabajando, ¿no? Bien, ahora, en la segunda pregunta nos dicen, ¿cuánto será el monto mínimo del gasto que es superado por el 20% de los gastos? ¿Qué nos estarían preguntando acá? La repito, ¿sí? ¿Cuánto será el monto mínimo del gasto que es superado por el 20% de los gastos? Uy, se escucha muy cortado. A ver. Sí, a mí también se me cortó mucho. Matías, ¿eras el que estabas comentando? Lucas soy. Ah, Lucas, ahora sí, Lucas, ahí se te escucha bien. ¿Qué nos decías, Lucas? Lo que yo haría es con Probability Distribution, o si no, con la tabla Z, fijarme dónde está concentrado el 80%. Bien, necesito que me especifiques hacia dónde estás poniendo el 80% y hacia dónde el 20%, ¿no? Que es el dato que nos dan El 80 a en la el izquierda enunciado. y el 20 a la derecha. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que no estamos calculando una probabilidad, ¿verdad? Tenemos como dato el porcentaje, digamos, o la probabilidad, ¿no? Que es 0,20. Ahora, lo que nos interesa es ubicar ese 0,20, ¿no? Y como nos decía la pregunta, la releo, ¿sí? Nos dice cuánto será el monto mínimo del gasto que es superado por el 20% de los gastos. ¿Sí? Entonces, tenemos un valor primero que es mínimo de una cantidad, ¿sí? Si es un mínimo es el valor más chico, ¿verdad? Y además nos dan otro indicio que nos dice que es superado por el 20% de los gastos, es decir, por encima de ese valor tiene el 20% de los gastos, ¿no? Entonces, efectivamente, como aportaba Lucas, ponemos el 20% por encima del valor que estamos buscando, y nuestro objetivo, como puso Carlos allí, es buscar el valor del eje, ¿sí? El valor del gasto. Entonces, vamos, como dijo Lucas, o al Probability Distributions, o a la tabla, y si acumulamos hacia la izquierda, ¿sí? Ponemos el 0,80 como dato. El Probability Distributions también tiene la opción de poner la superficie por encima del valor, ¿sí? Entonces podríamos ingresar también el 0,20 como dato, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que tenemos como dato la probabilidad y buscamos el valor del eje. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Alguien lo tiene por ahí? Si uso la normal estandarizada me da 0,8416. Bien, perfecto, perfecto que hacemos esa aclaración. Tenemos que pasar por la normal estándar, ¿sí? Nosotros estamos buscando el valor del eje de X, pero necesitamos saber el proceso de
manejar tanto el eje de la X como el de Z, porque vamos a ir aplicando en determinadas cuestiones como hoy, ¿sí? Procesos que necesitan estos manejos, ¿sí? Por más que el aplicativo o el Excel nos dé directamente el valor de nuestra variable, ¿sí? Tenemos que pasar por el eje de Z. Entonces, obtenemos el valor de Z, y una vez que pasamos por Z, hacemos a través de la misma estandarización que hacemos a partir de la probabilidad, que ya sabemos que es Z igual a X menos mu sobre sigma, ¿sí? Ahora tenemos el valor de Z, entonces nos restaría despejar, ¿no? Como extraño los pizarrones, Carlos, ¿no? Te veo ahí escribiendo y me pongo... Lero. Bueno, entonces, hacemos la cuenta, ¿cuánto nos da? 1006,73. Bien, ¿y qué dirían de este valor? ¿Cómo lo interpretamos en función a lo que nos pidieron? Que los gastos superiores a 1006,73 son parte del 20% más alto. Bien. ¿Sí? El 20% de los gastos, sí, sería otra forma también, superan los 1.006,73 pesos, ¿no? Hay diversas formas de expresarlo, pero perfecto. Bueno, ¿hasta acá estamos bien con esto? Sí. Bien. Vamos con el siguiente, que nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 viajes tenga un gasto promedio comprendido entre 998 y 1.004 pesos? ¿Qué es lo que cambia acá? Repito, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 viajes tenga un gasto promedio comprendido entre 998 y 1.004? Bueno, Carlos nos spoileó un poquito ahí, ¿no? Ya el objetivo no es hablar de... No lo borres, Carlos. La idea es, ahora estamos con el gasto promedio como objetivo, ¿sí? Nos aparece una muestra, y lo que estamos analizando efectivamente es X raya ahora, ¿no? El gasto promedio en esa muestra. Entonces, nos piden que esté comprendido entre los mismos valores que nos pedían al principio para la variable original, ¿no? Para el gasto en catering. Ahora, ¿qué pasa con X raya? ¿Cómo se va a distribuir? De manera binomial. Binomial, ¿por qué binomial? Ojo ahí, ¿eh? La binomial es una distribución ¿para qué tipo de variables? Ah, tenés razón, para discretas. Ajá, ahí vamos. Bien, acá partimos de una variable normal, ¿verdad? Gasto en catering, nos dicen que se distribuye normal, es una variable entonces continua. Y esta variable X raya es producto de esta variable original, ¿verdad? ¿A qué era igual el X raya? Al promedio. Exacto, ¿no? La sumatoria de los valores de X dividido la cantidad de datos que tenemos o que estamos analizando. Bien, entonces. Si estamos sumando variables que son normales,
¿sí? Las dividimos por una constante, ¿no? Por n. La suma de variables normales, ¿qué distribución va a tener? Hace un ratito, ¿qué hicimos en el Excel? ¿O qué hicieron con Ariel y con Carlos? ¿Qué vimos? No sean tímidos, no sean tímidos. No importa si nos equivocamos. Eso decir, Ay, a mí me gusta que me conteste. Tengo paciencia. ¿Qué hacíamos? Sacábamos muestras y analizábamos los promedios de las muestras para Cuando llegar... era cada vez más grande. Bien, efectivamente, analizábamos cómo a medida de que la muestra era cada vez más grande, se parecía cada vez más a una normal, ¿verdad? Bien, y en los ejemplos que vimos partíamos de otras distribuciones, ¿no? No de distribuciones normales. Entonces, la diferencia, ¿sí? Era que antes estábamos utilizando lo que enumeró Carlos, que es el teorema central del límite, ¿sí? Partiendo de cualquier distribución, no importa cuál sea, ¿sí? Cada vez que aumentamos el tamaño de muestra, nos vamos a estar pareciendo cada vez más a una normal, ¿sí? Analizando el promedio. Entonces, ¿qué pasa cuando partimos de una distribución normal? Y lo que estamos haciendo es sumar variables normales. Directamente como propiedad reproductiva de esta distribución, se le llama, ¿sí? Cualquier combinación que hagamos de variables originalmente normales va a distribuirse también normal, ¿sí? Entonces, como respuesta a esto, nuestro promedio, ¿sí? Se va a distribuir normalmente también. Ahora, al desarrollar, ¿sí? Cuál va a ser el promedio de esta variable y cuál va a ser la variancia de esta variable o el desvío para trabajar para estandarizar directamente, ¿sí? Como analizamos hace un rato, hay una relación directa por el tamaño de muestra que estamos sacando, ¿sí? Se va a reducir la variabilidad por el tamaño de muestra que estamos sacando, ¿sí? Entonces, el promedio de X raya va a ser exactamente igual al promedio de la X, ¿sí? Eso es lo que vimos cuando sacábamos los promedios de todos los promedios posibles. Y después la variancia, o varianza, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué era igual? ¿Se acuerdan? Bien. Ahí Carlos lo va a anotar. La varianza original, ¿sí? De la variable dividido n. Entonces, no necesitamos sacar todas las posibles muestras para saber cómo se comporta la variable promedio, ¿sí? Nosotros lo vimos para saber de dónde sale todo esto. Pero a la hora de aplicarlo a un ejercicio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es directamente utilizar las relaciones que vimos que pasaban. Entonces tenemos 64 dividido, ¿cuánto era el valor de la muestra? 25. Profe, creo que hay un 0 de más en el promedio. Sí, el promedio era 1000, perfecto. Bien, bien ahí. Era todo para que presten atención, ¿no, Carlos? Bueno, hacemos la división. ¿Y cuánto nos da? ¿Lo tienen por ahí? 2,56. puse el desvío yo, no puse la varianza. Bueno, entonces, ahora tenemos una variable,
que se distribuye normal, que es el promedio, ¿no? Y ya tenemos sus parámetros. Ahora nos vamos a manejar exactamente igual como nos manejábamos con la variable original normal, digamos. Lo que nos preguntaban, repito la pregunta, ¿sí? Es cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 viajes tenga un gasto promedio comprendido entre 9,98 y 1.004, ¿sí? Entonces ahora ya sabemos cómo proceder, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular los valores de Z. Bien, efectivamente, ¿no? Y restar las probabilidades, tal cual como hicimos para el primer punto, nada más que ahora nos cambió la variable objetivo, ¿sí? Por eso es tan potente trabajar con combinación de normales o con el teorema central del límite, ¿sí? Nos expande cualquier distribución que tengamos, la podemos llevar a trabajar con la normal, ¿sí? Bien, ¿cuánto nos dan los valores estandarizados? Unos 6. Ahí Carlos está marcando en el denominador, en lugar de poner el resultado directamente, bueno, les está mostrando que ese resultado es el desvío estándar dividido la raíz de n, ¿no? Porque estamos con la variable media muestral. Bueno, los valores, ¿alguien llegó? 2,5. Bien, el primero es 2,5. ¿Y el segundo? Menos 1,25. Perfecto. Una vez que encontramos los valores de eje en Z, vamos al aplicativo, al Excel, a la tabla, y buscamos las probabilidades. ¿Alguien las tiene por ahí? El primero me da 0,9937 a 38. Perfecto. 38, Carlos. Dijo 37 primero. Pero muy bien que lo corrigió por el redondeo. ¿Y el segundo? segundo me da 0,1056. 57 tengo yo, pero te la perdono por el anterior. Bueno, y restamos, ¿no? Y ya estamos. 0,8881 me dio. Bueno, a vos tenía un decimal más, sí. Bien. Bueno, entonces, la probabilidad de que en una muestra de 25, ¿sí?, el gasto en catering promedio esté entre 9,98 y 1.004 pesos, es 0,8882. ¿Y qué podemos analizar? ¿Qué pasó con esta probabilidad al trabajar con el promedio? Comparado con la variable original.
¿Cuánto nos había dado la? Uy, que Ya me... quieren ir a comer, quieren ir a comer. Bueno, el AI nos había dado 0,2902, ¿sí? Y ahora tenemos una probabilidad de 0,8881. ¿Qué pasó? ¿Qué vimos que pasaba con la distribución? En los gráficos. Se iba apareciendo cada vez más una normal. Y se homogeneizaba, ¿no? Teníamos un desvío mucho menor y los datos se empezaban a concentrar, ¿verdad? Entonces la superficie, ¿sí?, es mucho mayor dentro de estos dos valores. ¿Sí? Como para analizar qué es lo que va cambiando, ¿no? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Este ejercicio terminaba aquí. No, no, de mi parte nada. Ariel. No, para nada, está bien. Lo que sí me parece es que, bueno, claramente hay que decantar, tienen que ejercitar, Mm, y por ahí, bueno, con la ejercitación y el análisis e interpretación de los ejercicios que van realizando, estas cuestiones por ahí van a ir decantando, ¿no? sí. No es, o parece simple, o sea, es una cuestión muy simple, pero a la vez es compleja de digerir, digamos. Sí, por eso la idea de hoy de la clase de mostrarles de dónde sale todo, ¿no? Claro. Exacto. Eh, Profes, ¿cuándo Sí. van a subir los videos y qué bibliografía hay que usar para este capítulo? ahí, ahora yo termino con ustedes y en un rato más le estoy subiendo todo. Les estoy habilitando todo. Buenísimo. En los videos Bien. está explicado lo mismo que vimos hoy en la clase, en el video está explicado el tema de la simulación y bueno, y después la teoría del teorema central del límite, etcétera, ¿no? Así que ahí van a poder ir viendo nuevamente todo, y si tienen alguna pregunta obviamente nos pueden ir consultando en el foro, como siempre. Sí. Y pregunten, hagan Mm. ejercicios y pregunten. Y gracias a los que participan, ¿sí? A seguir poniéndole pila, que falta poquito. Bien. Bueno, chicos, creo que por hoy, no sé si alguien quiere preguntar algo para cerrar. No, entonces la clase que queda va a ser de repaso para el parcial, ¿no? Esa es la idea, claro. Igual si tuvieran preguntas sobre este tema y la quieren plantear en la próxima clase, está todo bien, digo, la vemos. Pero la idea es que Claro. la semana que viene la guardaríamos para que ustedes puedan plantear repaso. Y de hecho les Ok. vamos a poner algún material de repaso para que puedan hacer algunos ejercicios específicos sobre la primera parte de la materia, y si tienen alguna duda sobre esos ejercicios las podemos ver en la próxima clase. Ah, buenísimo. ¿Eh? Buenísimo. Muy bien, chicos. Bueno, Bueno, Gracias que por estén estar ahí. bien. Que Gracias. estén bien. hasta luego. Chau, Nos chau. vemos. Muy bien. Luciano llegó, ¿no? ¿O no llegó? Sí, sí, sí. Ah, porque me Aquí parece que... estoy. ¿Cómo andás, Luciano? ¿Qué hace? ¿Cómo andan? Muy bien, che. Bien. ¿Vos? Y llegué medio justo. No pasa nada. Tranqui, sí. Pero todo Éramos bien, digamos. poquitos hoy. Sí, sí, lo que pasa es que o sea, a veces se empieza a complicar la mañana y la tarde y todo, y bueno, me agarró, bueno, estaba esperando a gente y llegaron como a las 5:00 de la tarde, entonces, hasta que llega Mercedes y todo,